¿Alguna vez te has quedado viendo tu vida y te has preguntado, ¿así será siempre las cosas? Y piensas, bueno, tuve un sueño, tenía una idea, quería lanzarme hacia algo y como que de repente esto no es lo que yo pensaba que iba a suceder. No esperaba esto. Si en algún momento te has preguntado y has dicho eso, pues no estás solo, no estás sola. Muchas veces nos preguntamos eso, vemos la realidad, vemos lo que estamos viviendo y a veces pensamos, bueno, yo tenía un sueño, una idea, una visión de parte de Dios y no veo eso y me pregunto, ¿qué estará pasando? ¿Qué pasó? Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es contarte una historia de la Biblia, de un hombre que tenía una visión, un sueño de parte de Dios, que se realizó, pero no de la manera que él esperaba que se fuera a realizar. Entonces quiero invitarte a que me acompañes al libro de Génesis y vamos a estar checando en varios diferentes capítulos, pero es la historia de un hombre llamado José. Y José era el hijo de Jacob y era un hombre que era el hijo favorito de su papá, y su papá, la verdad, como que lo favorecía por encima de sus hermanos, le daba regalos que no les daba a ellos y había alguna dinámica intrafamiliar media extraña ahí, pero el asunto es que él tenía problemas con sus hermanos y todo eso. Pero un día, esas diferencias, un día José tiene un sueño y se lo va a contar a sus hermanos y encontramos la historia en Génesis 37 a partir del verso 6. Y encontramos que ellos le tenían mucha envidia por causa del trato de su papá hacia ellos. Entonces él empieza y dice, Génesis 37, verso 6, dice, escuchen este sueño, les dijo. Y de entrada yo quiero decir que contar tus sueños, todo mundo debe tener un lugar seguro donde pueden contarle a alguien más sus sueños. Y obviamente la familia debe ser ese lugar donde puedes externar y estoy soñando con esto y deben ser los que te apoyan. Pero en el caso de José no sucedió así. Como digo, la gente más cercana a ti es la que más debería apoyarte, pero en realidad a veces pues las cosas no suceden así. Resulta, verso 7, que estábamos, y él está contando su sueño, dice que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y bueno, pues eso significaba que él iba a estar como que al mando y los demás se iban a inclinar ante él, y si sus hermanos estaban envidiosos antes, peor tantito con esto, ¿no? Se enojaron con él. Después él tiene otro sueño en donde él dice que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él y pensaron, no, pues sus papás y bueno, y sus hermanos se enojaban todavía más. Y lo traían atorado con él y lo querían hacerle daño. Y como digo, a veces la peor oposición que vas a enfrentar a veces viene de tu misma familia, de amigos más cercanos, de la gente que pensarías que deberían apoyarte en tus sueños, pero a la mera hora resulta que no sucede así a veces. Y a veces las personas que más deberían ayudarte y apoyarte, a veces pueden ser los que más se vuelven un obstáculo para esos sueños. Sus hermanos no entendieron el sueño y se enojaron con él y empezaron a tramar cómo matarlo. Y uno de ellos, Judá, los disuadió de matarlo y dice, mira, hay un pozo vacío aquí, vamos a echarlo ahí y lo dejamos ahí que muera. Y él pensaba rescatarlo y entregarlo a su papá. Y la verdad, entonces dijeron, bueno, vamos a echarlo en el pozo y lo dejamos ahí. Y una verdad que debes recordar aquí es que las personas inseguras siempre tratarán de enterrar los sueños de los demás. Siempre hacen eso. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza. Lo ven como alguien que va a crecer y entonces ¿qué hacen? Bueno, alguien empieza a levantarse y su familia o gente cercana a ellos o alguien que es una influencia en su vida, en lugar de impulsarlo, a veces, no, tú no puedes hacer eso. Tú no tienes lo que se necesita. Tú no estás
preparado para esto. Nadie en nuestra familia ha logrado algo así. No puedes hacerlo. Deja de perder tu tiempo. Ubícate. Y toda una serie de cosas empiezan a hablar. Y como digo, es como tratar de enterrar. Y las personas inseguras tratan de enterrar los sueños y la visión de los demás en lugar de apoyarlos. Y eso es justo lo que estaba pasando aquí en el caso de José. Y entonces lo agarran, lo amarran, lo echan en el pozo, toman su túnica, un regalo especial que su papá le había dado, matan a un corderito y ponen la sangre y llevan la sangre con la túnica con su papá y piensan, no, es que lo mató una bestia salvaje. Y justo cuando ellos se van pasando una caravana de mercaderes de África, o bueno, del norte de Arabia. Entonces estos hombres venden de toda clase de cosas y se les ocurre, bueno, en lugar de dejarlo aquí que se muera, mejor lo vendemos y sacamos algo de provecho, de dinero de esto. Entonces lo venden por 20 piezas de plata y se llevan a José, ahora sí, como un esclavo. Entonces en un día él va de ser el hijo preferido a ser un esclavo. Un mal día, la verdad, un muy mal día. Y él ha de estar pensando a estas alturas, bueno, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? Si yo tenía un sueño, una visión que yo creo que era de parte de Dios, ¿qué está pasando? Entonces está teniendo un muy mal día y yo creo que es normal en esas situaciones preguntarte esa clase de cosas. Pasan cosas por la mente y como uno no puede conocer el final de la historia todavía, pues empieza a pensar, no, pues a lo mejor Dios se olvidó de mí, a lo mejor era un error, a lo mejor es cierto lo que decían que no voy a poder y toda esta clase de pensamiento viene, pero debes saber algo. Si hay algo que vemos en esta historia es que Dios puede usar hasta los pecados de otras personas para colocarnos en un lugar preciso para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es algo que yo he visto una y otra vez. Y entonces estos mercaderes, estos hombres que vendían esclavos y toda clase de cosas, lo llevan hasta Egipto. Y llegando a Egipto, venden a José a un hombre llamado Potifar, que era ahora sí que el capitán de la guardia del faraón. El faraón era el rey de Egipto y ese era su título, el faraón. Entonces lo lleva a su casa y este José es un muchacho, dijeran por ahí se puso bien abusado. Pues él empezó a echarle ganas y voy a hacer. Esa es de la famosa gente que siempre tiene una buena actitud. De esos que, como dicen por ahí, que cuando la vida te avienta limones, haz limonada. Pues él sabía sacarle jugo a la situación donde estuviera. Entonces él lo agarran, lo venden como esclavo otra vez. Entonces se va del foso, se va a una mansión, porque eso ahora sí ya se va del hijo amado al pozo ahí enterrado. Después lo sacan, se va de esclavo y llega a vivir en una mansión con este hombre, el jefe de la guardia del rey, y empieza a servir. Entonces encontramos en el capítulo 39 de Génesis, dice así los versos 2, 3 y 4, dice: el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Entonces Dios estaba con él estaba sirviendo fielmente y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Él agarraba una situación muy difícil y dijo, bueno, lo voy a sacar adelante, ni modos, aquí es donde estoy, voy a ser fiel, voy a echarle ganas. Y Dios está con él y empieza a favorecerlo. El verso 3 dice: Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Básicamente él llegó a ser como el gerente de toda la mansión, del terreno, de los bienes. Él cuidaba todo para este hombre Potifar. Y debes
entender aquí que aún en medio de una situación difícil, dices, se va ahí a trabajar, consigue su chambita, le está echando ganas, le echa todas las ganas, todos los kilos le pone y empieza a resaltar el hecho de que este es un joven sobresaliente y hay algo especial sobre su vida. Lo empiezan a elevar, a subir de puesto, y debes saber algo aquí, que el favor seguirá tu fidelidad. Cuando tú eres fiel en el lugar donde tú estás, haciendo lo que puedes con lo que tienes, Dios va a bendecir lo que tú estás haciendo. Cuando el deseo es servir, es hacer bien las cosas, honrar a Dios, Dios te bendice y ese favor viene sobre tu vida. Entonces, él era fiel, era constante, le echaba las ganas y siempre haciendo lo correcto, y día tras día siendo fiel. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó. La Biblia dice que cuando él fue vendido, él tenía 17 años de edad. Entonces, va pasando el tiempo y él haciendo las cosas, y luego en medio de todo eso se desata la tormenta. Justo cuando piensa que las cosas ya están bien, ya estoy como que agarrando un lugar de influencia aquí en la casa de Potifar, y de repente se desata casi el mismo infierno. Y te voy a leer la historia, igual el capítulo 39, versos 6 en adelante. Dice: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones, y con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Básicamente José se encargaba de todo para él y él estaba tranquilo. Y José era un joven muy apuesto y bien fornido. Así es la gente de City Church, ¿verdad? Apuesta y entonces la gente más bonita, como siempre tenemos. Y entonces él era un joven atractivo, era un galanazo, un tipazo, dijeran por ahí. Y el verso 7 señala el problema que se empieza a desencadenar. Dice: la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, dijo. Le ordenó. Ella era la jefa, la esposa del amo. Ella podía ordenar. Y entonces hay que entender, y entonces, pues cualquier, no, hay que entender aquí que Potifar es el segundo en el reino, ¿sí? Potifar es el capitán de la guardia, la persona encargada de la seguridad personal del rey, la persona en quien el rey más confiaba. Y es muy fácil creer y entender que esa mujer, pues digamos que era bastante atractiva. Hay muchos que consideran que a lo mejor era la segunda más bonita, más atractiva en todo el reino, después de la misma reina. Entonces era una mujer muy atractiva, y obviamente ella, no sabemos si estaba acostumbrada a comportarse así, no sabemos. Pero aquí tienes a José, que es un joven, 20 y tantos años de edad, soltero, y con esta mujer atractiva que lo que hoy en día llamamos acoso sexual. Le está buscando, ven conmigo, y lo está presionando, y la verdad yo creo que a mucha gente lo pinta, pero José era un hombre normal, tenía hormonas, y la verdad en algún momento seguramente pues sí le gustaba, le atraía, y a lo mejor sí quería eso. Pero la verdad, él está pensando, anda con muchas cosas en su mente pensando. Y hay que decir que sí fue una tentación muy fuerte. Matthew Henry habla de esa situación y dice que era lo mismo de peligro que los amigos de Daniel enfrentaron en el horno de fuego, y fue el mismo poder de Dios que lo libró aquí. Una tentación muy fuerte. Y debes saber, él está pensando que yo estoy echando las ganas, estoy honrando a Dios, y él entendía que hay algo a lo mejor atrás en su mente, existía todavía, estaba ese sueño, no se ha realizado, y estoy aquí haciendo algo y no sé cómo va a suceder, y esto no es lo que yo esperaba. Y empieza la presión de esta mujer que lo quiere atrapar, lo quiere enganchar y seducirlo. Y mira, la verdad es que tú tendrás oportunidades
para cambiar el sueño, el propósito de Dios por el placer. Tendrás oportunidades para escoger entre esas dos cosas. Si vas a honrar a Dios, si vas a hacer las cosas como Dios dice, o si vas a hacer lo que demasiada gente ha hecho, e intercambiar eso y tirarlo, escogiendo mejor un poco de placer. Que seguramente nadie se iba a enterar porque la mujer no va a hablar. Ella se iba a cubrir, no iba a salir, o sea, nadie se iba a enterar. Pero, como digo, habrán oportunidades en donde puedes escoger entre tu propósito, el sueño de Dios para tu vida y el placer. Y demasiadas personas han cambiado el plan de Dios por sus vidas, o el plan de Dios para su vida, por un momento fugaz de placer. Es demasiado común y vas y tienes que escoger entre esas dos cosas, como José aquí hace. Verso 8 dice: pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa, y nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con la excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, está bien centrado. Y verso 10 dice que no era algo aislado esto. Dice, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Verso 11, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí en la casa. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Verso 13, cuando ella vio que tenía el manto en sus manos y que él había huido, llamó a sus sirvientes y enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Y cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Entonces ella empieza a inventar toda la historia para incriminarlo. Y llega pronto su marido, el jefe de la guardia, el policía, y le empieza a cantar la misma mentira que había dicho a los demás. Y obviamente se enoja este hombre que está acostumbrado a tener poder, agarra a José y lo mete en la cárcel. Ahora, si antes había ido del hijo amado al rechazado, el tirado en un pozo, y luego del pozo a la mansión, en este día él fue de la mansión a la cárcel. Y aquí lo tremendo es que quedó, y obviamente fue algo totalmente una mentira, una falsedad, una calumnia que la mujer levantó para atacarlo y para cubrirse ella. Y entonces él queda encarcelado, preso por una mentira, injustamente acusado. Y la razón, o sea, él literalmente fue a la cárcel porque hizo bien las cosas, porque no quiso dejarse caer en la tentación o la seducción de esta mujer. Entonces yo no sé si en algún momento has conocido a alguien o has quizás vivido una situación donde dices, bueno, alguien está haciendo algo equivocado y das aviso a la persona correcta. Quizá alguien en tu trabajo está robando algo o están haciendo algo que está mal, y vas con la persona correcta y les dices, mira, fíjate que está pasando esto y esto, y en lugar de corregir a la otra persona, te corren a ti. O te defiendes de un bully en la escuela y se echan en tu contra y te sacan a ti, y el otro se va impune.
O haces alguna cosa y alguien te incrimina y te echan la culpa y tú te quedas afectado o rechazado, sacan despedido, alguna cosa, todo por la mentira, la falsedad de otra persona. Pero todavía peor era cuando tú quieres hacer lo correcto, expones la maldad y alguien te castiga por ser honesto y por ser bueno. Yo sé cómo se siente eso. Yo sé cómo es exponer una situación incorrecta y que rebote contra ti y que te corran a ti, que te afecten a ti. Yo sé cómo se siente y la verdad yo sé cómo él habrá de sentirse en ese momento, como que la verdad, oye, esto no es justo. Y puedo imaginarme a José ahí sentado en la cárcel pensando, bueno, wow, Dios me dio un sueño y por portarme bien esto me pasa. Por hacer lo que se supone que debo estar haciendo, esto así me va. Y honestamente, ¿cuántas personas en la vida cuando surgen situaciones así, no viene esa pregunta? Bueno, o sea, y el pensamiento es como que reclamarle a Dios, o sea, Dios, y perdón por decirlo así, pero no manches, ¿qué rollo? ¿Por qué? Si yo quería honrarte, yo no quería pecar, y ¿por qué ahora yo soy el que está siendo incriminado por esto? No se vale. Es una injusticia. Es una total injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no es lo que yo esperaba. Yo tenía un sueño. Yo quería vivir ese sueño. Yo quería ver cómo era eso. Yo sabía que eso era de ti, pero ¿qué está pasando? Y si eres tan bueno, ¿cómo es posible que permites que sufrimiento venga a mi vida si yo te he honrado, he hecho las cosas bien? Y honestamente las preguntas vuelan por la mente. Yo sé eso, yo lo he vivido. Y dices, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Y qué estará pasando? Y mira, una de las cosas más importantes yo voy descubriendo conforme camino más años con el Señor, es que una de las áreas más difíciles de creerle a Dios y de creer en sus promesas es cuando es creer que Dios puede sacar algo bueno de algo tan feo, de algo malo. Dices, ¿cómo es que Dios va a hacer eso? O sea, ¿cómo? Y como yo decía hace rato, a veces Dios hasta usa el pecado de otros para colocarnos en un lugar preciso para que Él puede usar nuestras vidas. Y es muy fácil para nosotros, como digo, leer toda la historia de José y vemos lo que sucede al final, pero en el momento cuando él no sabía, y muchas veces para ti y para mí, cuando vemos nuestra vida, no vemos el final, no vemos lo que Dios quiere hacer. Y hay un sueño latente, hay un deseo, algo ahí, un propósito, algo que Dios ha sembrado y decimos, bueno, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo es posible que algo bueno puede salir de algo tan feo, tan malo? Y como digo, he visto que hay mucha gente que, y me incluyo aquí, donde eso es donde más batallamos. Donde batallamos, vemos lo malo y pensamos, ¿cómo es posible que algo bueno salga de esto? Y luego leemos el pasaje donde dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y dices, bueno, ok, está bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Y honestamente hay que recordar que aquí donde estamos ahorita, donde estaba José, a lo mejor donde tú estás en tu vida, donde yo estoy en mi vida, todavía no hemos visto el final de la historia. Y todavía no sabemos qué es lo que Dios puede hacer. Y cuando yo veo historias así, me voy pensando, el cuadro que venía a mi mente leyendo y estudiando para este mensaje era como de un juego de ajedrez. Que me gusta jugar ajedrez, no soy muy bueno, pero cada rato me vencen, pero me gusta jugarlo. Y
Y lo que uno entiende es que Dios va colocando las piezas estratégicamente. Y lo que uno podría entender que es el peor momento de toda la vida de José, él está ahí encerrado en la cárcel, pero aún mismo ahí él empieza a servir, a ser fiel en cuanto a todo eso y empieza a decir, ok, bueno, ¿dónde estoy? Otra vez sacarle jugo a los limones, a lo amargo, lo agrio de la vida y voy a empezar. Y entonces pronto lo ponen a cargo de la cárcel. O sea, donde quiera este cuate empieza y el favor de Dios sigue, porque seguía fiel aún en los momentos más oscuros. Seguía honrando a Dios. Y el favor seguirá tu fidelidad. Y él sigue siendo fiel, sigue haciendo lo que debe hacer, lo ponen a la cárcel. Y mira, hay que entender que muchas veces eso parecía, bueno, él fue a la mansión y eso está bien, pero de repente parece que retrocede hasta el fondo, está en la cárcel. Debes entender que muchas veces vienen circunstancias, momentos a nuestra vida donde piensas que voy avanzando hacia donde debo estar, aunque falta algo, y de repente como que todo se detiene y no hasta la marcha para atrás y dices, ¿qué está pasando? Y lo que está sucediendo cuando sientes que hasta estás echando para atrás y no sabes ni qué sucede, estás alejando más del sueño, lo que pasa es que Dios, como una flecha, te está jalando hacia atrás, tensando su arco, listo para disparar hacia el destino que Él ha escrito para tu vida. Pero debes mantenerte ahí y no darte por vencido. No tirar la toalla en el momento más oscuro. Porque debes saber que detrás de lo que tú puedes ver, Dios está ahí colocando, como en la vida de José, las piezas. Y en un momento, en un instante, Él puede soltar esa flecha y lanzarlo más lejos, lanzarme más lejos de lo que jamás creías posible. Pero si te bajas del arco, si te zafas de ahí, te das por vencido, te rindes, no lo vas a ver. No le des ese gusto al diablo. No te rindas. No sueltes en el momento difícil. No tires la toalla en el momento oscuro. El momento más oscuro siempre es justo antes del amanecer. Y una de las promesas en la Biblia es que aunque hay llanto durante la noche, el gozo viene con la mañana. Y esos de los momentos más oscuros, Dios puede producir luz y esperanza en ese momento. Claro, José todavía no sabía esto y él sigue ahí sirviendo y resulta, la historia sigue que dos hombres un día le hacen enojar al faraón y su copero y su panadero. Yo no sé si quedó una mosca en su copa o arena en su pan, quién sabe lo que sucedió, pero el asunto es que los echan a los dos a la cárcel. Y ahí está José siendo fiel y cuidando y así. Y resulta que con el paso del tiempo, estos dos hombres tienen sueños y no sabían qué significaba. Y en uno de esos José los ve como que decaídos, se acerca con ellos, les pregunta cómo está, porque está cuidando a la gente alrededor de él y les pregunta y le explican el sueño. Y él dice, sabes que mira, yo no te puedo interpretar el sueño, pero Dios sí puede. Y dice, cuéntame bien el sueño. Entonces les explica y dice que básicamente en 3 días uno de ustedes va a regresar al servicio del rey y el otro en 3 días pues lo van a ahorcar. No exactamente buenas noticias, pero el asunto es que 3 días después, dicho y hecho, sucede exactamente lo que José había dicho. Y el copero regresa al servicio del rey y el panadero pues ahí queda, ¿no? Ni fin de su historia. Y entonces José, antes de que se va, este hombre dice, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Entonces este hombre es salvo, regresa y empieza a servir al rey y se olvida de él. Su única esperanza de José, y se olvidan de él. Yo lo ayudé, le dije lo que iba a pasar y qué debía hacer, y se olvidaron de mí. Otra oportunidad para resentirse y enojarse. Y la Biblia dice que pasaron 2 años.
2 años. Y no pasaba nada. Y me imagino que seguía siendo José ahí. Pero quién sabe qué está pasando, pero voy a seguir siendo fiel. Y el favor va a venir con mi fidelidad. Y voy a seguir. Y un día, y todavía es latente esa promesa ahí detrás. Y bueno, el asunto es que un día el faraón tiene un sueño. Y no lo puede interpretar. Y trae a toda la gente y lo inquieta mucho. Tiene más bien dicho 2 sueños y entonces el copero se acuerda y dice, ay, se me había olvidado que hay un joven que puede interpretar el sueño. Entonces lo mandan traer y lo arreglan, lo afeitan, le cambian la ropa, lo bañan, porque no puedes ir directamente de la cárcel al palacio, así nada más, lo arreglan, lo llevan ante el rey. Y durante todo ese tiempo él se había estado preparando. Él no sabía lo que había por delante, pero llega y el rey dice, bueno, me dijeron que tú puedes interpretar sueños. Dice, yo no puedo, pero Dios sí puede, cuénteme su sueño. Entonces le explica la situación y José da la interpretación. Van a venir 7 años de abundancia a la nación y va a haber mucha comida, pero después van a seguir 7 años de hambre. Y toda va a consumir todo lo que hubo de los primeros 7 años. Entonces lo que el rey debería hacer y le empieza a proponer, debería poner una persona a cargo y juntar y hacer esto y todo eso, y lo planea. Y se queda el rey pasmado. Dice, eso estaba encerrado en una cárcel, y es increíble el favor de Dios sobre él. Pero hasta este momento no nos dimos cuenta que todo el tiempo el trabajo de administración, de relacionarse con personas, de liderazgo, todas las experiencias que él tuvo en la mansión, en la cárcel, todo eso lo estaba preparando para este momento. Dios lo estaba preparando para lanzarlo hacia lo que él tenía. Y él a lo mejor pensaba, voy a ser el jefe de mi familia. Eso había sido su sueño. Pero ahora sí, debes entender que el sueño de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Y es para servir a más personas que lo que puedes imaginar. Pero debes saber también que puede haber dolor en el cumplimiento de ese llamado. José sufrió mucho en ese tiempo, pero llega el momento en donde en una noche, es lo mismo que en un día siempre antes había sido el cambio. Él se fue, ahora sí, en un día de la cárcel al palacio. Llegó a ser y el rey lo pone en segundo lugar sobre toda la nación, y él empieza a actuar, lo exalta, y el rey lo lleva en un carro detrás de él y dice, todos doblen su rodilla y honren a este hombre. Justo lo que él había visto en su sueño, que se inclinaban ante él. Pero en una escala todavía más grande. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios para tu vida, para mi vida, para City Church es más grande que lo que podemos imaginar. Es mejor que lo que podemos imaginar. Y llegará el momento donde alcanzará a más gente de lo que podemos imaginar. Pero en los momentos difíciles tenemos que seguir adelante. No tirar la toalla en el momento oscuro, donde sientes que estás en la cárcel, donde sientes que no hay esperanza. Dios está colocando las piezas, está preparando para lo que Él quiere hacer a futuro. Y sigue la historia y eventualmente Él, como digo, Él va de la cárcel al palacio en un día. Porque eso es lo que Dios puede hacer cuando cambia situaciones. Dices, ¿cómo puede Dios cambiar? Dios puede hacerlo. Y es impresionante. Y él llega a este puesto no de la forma que él había pensado, no de la manera que él había pensado, no con la gente que él había pensado, pero Dios lo puso ahí. No se cumplió el sueño, la visión como él pensaba, pero se cumplió al pie de la letra. Era algo diferente y era algo mejor. Pero en el proceso, ¿cuántas dificultades pasó? ¿Cuánto dolor pasó? ¿Cuánto sufrimiento? Y
más dolor, y debes entender, y Él llega aquí para salvar vida, y es impresionante porque por fin, después de 7 años de abundancia, vienen los 7 años de hambre, y su familia que está en otro país, esto ya 20 años después de haberlo dado por perdido, por muerto. Ellos llegan a Egipto buscando comida, y por una serie de cosas se reconcilia con sus hermanos. La historia es larga para conectarla, para contarla todo, pero deberían leerla, está increíble. En el capítulo 50 de Génesis, sus hermanos llegan a pedirle perdón una vez más. Y él dice lo siguiente en el verso 20, dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy, que se preservara la vida de mucha gente. Y para mí es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Es uno de los versículos que dices, bueno, yo no sé cómo Dios hizo todo, y este hombre llegó a entender eso hasta el final. Él vio lo que Dios había estado haciendo, pero yo creo que en el momento era tan difícil de ver, y es tan difícil de ver en el momento. Pero lo que yo te quiero decir hoy es simplemente, mira, no te des por vencido, porque todavía no has visto el palacio a donde Dios te quiere llevar. Y en esta vida o en la vida que viene, Dios nos va a llevar un día, y vamos a pisotear y caminar en los pasillos de ese palacio, igual como sucedió con José, donde se cumple el sueño, la visión, el propósito. Y a veces dices que yo no sé qué está pasando. Mi pregunta sería para ti: ¿en qué etapa estás ahorita? En todo este proceso debes entender que a veces lo importante no es únicamente el destino, es el proceso. Es saber que yo voy a través, y hay algo que se está formando, hay algo que está sucediendo dentro de mí. Dios me está preparando para algo, y donde debemos empezar a valorar el presente, lo que tenemos ahora. Cuando esto no es lo que yo pedí, sí, pero hay algo bueno que puede suceder ahora, y hay algo que yo puedo aprender, como igual José hacía. Hay algo que puede salir bueno de todo esto, y voy a seguir creyendo que el que pudo transformar una situación de trataron de matarlo y terminó siendo el segundo del rey, Dios puede hacer lo mismo hoy en día, porque Dios no ha cambiado. Y yo quiero animarte que te acuerdes que a veces cuando piensas nada más en el final, te olvidas del presente. Que seas como José, fiel, haciendo lo que debía hacer en el momento que debía hacer, aun cuando parece que por hacer el bien hay un retroceso. Es porque Dios está planeando algo. Y mira, yo quiero, como digo, Dios es el Dios que puede cambiar el mal en el bien. Y te estás preguntando, bueno, ¿cómo puede suceder en mi vida? Todavía no has llegado al final de la historia. Y como siempre decimos aquí en City Church, lo mejor está por venir. Y yo quiero orar por ti. Hay tanto más que yo podría hablar de esto, pero yo quiero orar por ti, y quiero recordarte algo: que a veces los caminos más difíciles llevan a los destinos más hermosos. Que nunca te olvides de eso, el momento. Dios en un momento puede hacer, como en el ajedrez, puede hacer su jugada, su movida maestra, y cambiar todo. Y debemos creer y esperar, sabiendo que es el mismo Dios de siempre, y que Él sigue sana, Él sigue haciendo el bien, sigue transformando aún el mal en el bien. Entonces yo quiero orar por ti. Padre celestial, te agradecemos, Señor, que nuestras vidas tienen, Señor, un propósito, que nos has puesto aquí en la tierra por una razón, y a veces andamos buscando y no sabemos exactamente por dónde, pero siembras un sueño en nuestra vida, y a veces pasamos por momentos en donde no entendemos lo que está pasando, y Señor, queremos encontrar ese sueño tuyo para nuestras vidas, y queremos cumplirlo. Padre, a veces, como digo, no sabemos exactamente qué significa, pero queremos
cumplir el deseo tuyo para nuestras vidas, porque sabemos que nada más nos va a llenar. Y Padre, queremos vivir hoy como José vivía, aprovechando cada momento, Señor. Queremos ser fieles en lo que nos has encargado en cada etapa, sabiendo que hay algo más adelante, y Padre, que tú nos vas a llevar. Y Padre, agradecemos, Señor, aún por las dificultades, los momentos difíciles que hemos enfrentado, las cosas que hemos vivido, incluso lo que hemos sufrido, porque sabemos que, Padre, tú no eres falto de poder para transformar eso en algo hermoso. Y a veces sí no sabemos cómo, pero Señor, confiamos en ti que lo harás. Y Señor, rehusamos amargarnos, rehusamos darnos por vencidos, rehusamos, Señor, soltar, tirar la toalla. Decidimos ver que, al igual que José, tú estás colocando estratégicamente, estás llevando nuestras vidas a través de un proceso, Señor, para que un día lleguemos a ese lugar, ese cumplimiento de tu plan, tu deseo para nuestras vidas, aunque a lo mejor en este momento no lo podemos ver. Creemos que lo veremos un día. Y Señor, te damos gracias que aún en medio del dolor, en medio de circunstancias adversas, tú estás con nosotros, como estuviste con José. Y Señor, que un día todo valdrá la pena. Y Padre, yo pido por fuerzas renovadas, yo pido por personas que se vieron en diferentes etapas de esta historia, Padre, que lo que necesitan para seguir adelante y para llegar bien al final, para ver el cumplimiento de tu sueño, Padre, gracias que tú das lo que nos hace falta a nosotros, y tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Ahora, quiero terminar mostrándote algo en esa historia. El sueño donde empezó esta historia de José. Él está soñando con gavillas de grano, de trigo. Y después él pasa 7 años amontonando grano. Y al final su familia llega buscando grano. Y toda esta historia se trata de grano. Suena raro, pero de comida, de grano. Y dices, bueno, ¿por qué mencionas esto? Y hay muchas personas que han visto esta historia y han visto paralelos entre la vida de José y de otra persona que un día estaba caminando en este mundo y él dijo, yo soy el pan de la vida. Y empiezan a haber paralelos entre la vida de José y lo que él experimentó y la vida de Jesucristo, el pan de vida, el grano, el que vino del cielo para darnos vida a ti y a mí. Y hay mucho en común. El hijo amado, enviado por el padre para buscar a sus hermanos, después es acusado falsamente, lo tratan de matar, es vendido, a uno por 20 monedas de plata y el otro por 30 monedas de plata, es encarcelado injustamente, termina entre 2 criminales, uno de ellos es condenado, otro es perdonado. Pero la respuesta de esos, ¿te acuerdas cuando Jesucristo estaba en la cruz y había 2 ladrones junto a él? Uno que lo maldecía y el otro que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. José le dijo a un hombre, dijo, acuérdate de mí, y ese hombre se olvidó de él. Pero este hombre, este ladrón, le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Y Jesús se acordó de él y le dijo, tú estarás conmigo ciertamente hoy en el paraíso. Y hay muchos más paralelos entre esas 2 historias, entre la vida de José y la vida de Jesucristo. Pero pensando en las palabras de esos 2 hombres, acuérdate de mí, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos olvidado del pan de vida que vino para salvarnos? De aquel que... Y lo interesante es que este hombre a quien José le pidió que no se olvidara de él, José nada más le dijo que su vida iba a ser salva. Pero Cristo no solo anunció que salvaría, sino que Él hizo la obra completa de salvación. Vino a este mundo porque nos ama a ti y a mí, aún en medio de nuestros pecados, y ofreció su propia vida.
como una ofrenda, como un sacrificio para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Él. Y compró la salvación, la redención de nuestras vidas. Nos dio salvación, y no solo momentánea, sino eternamente. Nos ha dado su salvación. Y cuántas veces en nuestra vida nos hemos olvidado de Él. Igual como este hombre se olvidó de José, nosotros a veces hemos olvidado de Jesucristo. Nos hemos olvidado de la obra de Dios en nuestras vidas. Y mi pregunta simplemente es esto. Y es otra cosa, que otro paralelo que vemos en la historia es cuando empezaron los 7 años de hambre. La gente llegó con Faraón pidiendo salvación, pidiendo comida, y les dijo, vayan con José. Y hasta el día de hoy, cuando una persona se acerca a Dios buscando salvación, la respuesta de Dios es: vayan con Jesucristo. Vean a Jesucristo. Pon tu mirada en Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es quien salva. Y yo quisiera animarte en este momento, si nunca has puesto tu mirada en Jesucristo, nunca has invitado a Cristo a venir a tu vida, nunca te has acercado a Él diciendo: yo necesito ese pan de vida, yo necesito salvación. Que hoy es un día donde, como esas personas clamaron por salvación y ayuda, tú también puedes clamar a Jesucristo por salvación. La Biblia dice que todo el que viene a Él no lo echará fuera, sino que habrá salvación y perdón. Entonces, quizá nunca lo has invitado a tu vida, quizá te has alejado de Él, quizá has estado viviendo una etapa de tu vida y en lugar de seguir adelante has tirado la toalla. Mira, te quiero decir que no es demasiado tarde. Ahí en tu lugar te invito a que digas en voz alta: Jesucristo, reconozco que tú eres el pan de la vida. Ese pan que vino del cielo para salvarme. Como esas personas necesitaban salvación en ese tiempo de hambre, yo necesito salvación. Te pido que perdones mis pecados, que borres mi pasado y que me ayudes a entrar, Señor, a caminar hacia el destino que tú has escrito para mí. Perdona mis pecados y sé tú el Señor, el Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu y dame poder para vivir una vida que te agrada. Quiero honrarte con todo lo que soy. Mi vida es tuya, desde hoy y para siempre. Gracias por adoptarme y aceptarme. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Y si tú oraste esa oración por primera vez el día de hoy, quiero que haznoslo saber. Escríbenos, mándanos mensaje. Queremos estar en contacto contigo. Pero acuérdate, nunca te olvides de aquel que es el pan de la vida. Que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida.